Me refiero al pastor Ramón Icaza, lo recibimos con un fuerte aplauso. A ver. Gloria a Dios. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro del profeta Jeremías. Capítulo 1. Reitero la cita bíblica, el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, estaremos leyendo del versículo 4 en adelante. Jeremías capítulo 1 del versículo 4 en adelante. Si lo tenemos, podemos dar un fuerte gloria a Dios. Leemos así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Padre, en este momento yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, hable a través de tu palabra, Señor. Danos comprensión de ellas y entregamos este mensaje en tus manos para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Danos sabiduría para expresar correctamente este mensaje. Danos entendimiento, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable más allá de lo que las palabras puedan expresar, porque tú eres el Maestro divino por excelencia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos? En este pasaje vemos cómo Dios llama al profeta Jeremías, y al llamarlos le da una autoridad muy especial. El versículo 10 nos indica que Dios puso a este hombre con una autoridad para cambiar los destinos de una nación. Dios le dio autoridad a través del propósito y de la palabra de Dios de que este hombre pronunciara profecías a todas las naciones que estaban alrededor de Israel. Y estos mensajes proféticos, de acuerdo a la voluntad de Dios, permitían que se levantaran, cayeran reinos según lo que Dios había establecido en su voluntad. Este pasaje nos indica que hay hombres de Dios que tienen la autoridad de parte de Dios para cambiar los destinos de una sociedad o una nación. ¿Cuántos me siguen? Y estos hombres que Dios le da autoridad nos recuerda lo que nos dijo Jesucristo antes de ascender a los cielos, cuando le dijo a la iglesia: toda potestad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Servimos a un Dios todopoderoso. Servimos a un Dios que tiene control sobre los reinos, sobre las naciones de este mundo. Aunque la Biblia misma nos dice que el príncipe de este mundo es Satanás, todavía esa Biblia nos dice que Dios es el que quita y el que pone reyes en cada nación y en cada país, conforme a su voluntad y su propósito, ya sea para bendición o ya sea para juicio. Dios tiene un propósito en cada nación para poner y quitar reyes. El pastor Boris Budrys anoche predicaba de los poderes sobrenaturales que la iglesia afronta, de Satanás, etcétera, y que la iglesia tiene autoridad sobre ella. Yo quiero decirle en esta noche que la iglesia no solamente tiene autoridad sobre los principados y potestades, sino que la iglesia tiene autoridad sobre la historia de una nación. La iglesia tiene tal poder en Jesucristo que nosotros podemos bendecir a una nación de tal manera que haya una bendición y una prosperidad increíble en esa nación.
No solamente tenemos en nuestras manos ese poder, sino que también la Biblia nos dice cuál será el fin de este mundo, cómo terminará todo. Y la Biblia nos dice que dentro de algún tiempo vendrá y sonará la trompeta y se establecerá el reino más justo que haya habido sobre la faz de la tierra, donde no habrá corruptos, donde no habrá compra de votos, donde no habrá lágrimas ni tristeza ni se oprimirá al pobre. El reino milenial de Jesucristo establecido no en el cielo, sino aquí en la tierra. Y la iglesia es partícipe de ella. Dice las Escrituras que nosotros reinaremos con Cristo y que incluso juzgaremos a los ángeles. ¿Y por qué estamos diciendo todo esto en esta noche? Porque queremos establecer y entender que la iglesia está sobre las naciones y está sobre cualquier partido político y está sobre toda elección y está arriba de cualquier presidente, porque tenemos la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos una autoridad superior que cualquier mandatario de una nación. Ningún presidente puede cambiar la corrupción que hay en el corazón del hombre. Ningún presidente puede detener la delincuencia que nace en el corazón del hombre. Pero la iglesia de Jesucristo tiene el poder por medio de la sangre del Cordero de cambiar el corazón del hombre y acabar con la corrupción, la inseguridad que haya en un país. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, nos indica el momento cuando Jesucristo ungió a la iglesia en el día de Pentecostés. Jesucristo le dijo a sus discípulos: no salgáis de Jerusalén hasta que seas investido del poder de lo alto. Y 10 días después de la ascensión de Jesús a los cielos, vino la unción de Dios por medio del Espíritu Santo y ungió a la iglesia para poder hacer la obra, y le dio la cobertura y la autoridad para cambiar la historia de esta humanidad. Yo quiero decirle algo que se ha estado mencionando todos estos días, esta semana, y recordarle a cada persona que me escucha en este lugar o me ve a través del internet o nos escucha por la radio: la iglesia no depende de quién gane o pierda en una elección. La iglesia no depende de ningún partido político. La iglesia no depende de ningún gobernante. La iglesia depende de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo está sobre toda cosa. Dice la Escritura que el nombre de Jesucristo es sobre todo nombre, y que delante de ese nombre se doblará toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Delante de ese nombre se doblarán las rodillas de Barack Obama, de George Bush, de Martín Torrijos, de cualquier estadista que haya habido en la tierra o político. Tendrán que doblar rodillas delante del nombre que es sobre todo nombre. La iglesia no depende de los sistemas de este mundo. Y la historia nos indica cómo la iglesia, y lo vamos a demostrar, no depende de los políticos ni de los gobiernos para mantenerse. En condiciones extremas, inclusive de oposición, la iglesia permaneció. Pero las naciones o los políticos que se fueron contra la iglesia desaparecieron, pero la iglesia se mantuvo. En primer lugar, la persecución judía. Luego de Pentecostés, el Sanedrín, que tenía el control religioso y político de Israel. En aquel entonces, cuando nace la iglesia, comenzó a perseguir la iglesia. Estos políticos se volvieron contra la iglesia. Le prohibieron a los apóstoles hablar en el nombre del Señor Jesús. Los apóstoles dijeron: no vamos a someternos a ustedes, no vamos a obedecerle, porque mejor es obedecer a Dios que a los hombres.
y fueron encarcelados y pagaron un precio, pero no pudieron esos políticos judíos detener el avance de la iglesia de Jesucristo. Y mientras más se oponían, más crecía la iglesia y había más señales y milagros, y ellos pasaron, pero la iglesia de Jesucristo permaneció. Posteriormente se levantan los políticos romanos. Trataron de detener a esta iglesia que predicaba en contra de la fornicación, esta iglesia que predicaba en contra de la idolatría pagana, esta iglesia que había sido ungida por Jesucristo. Se levantó con un imperio y sin hacer un disparo, sin levantarse en armas, sino con la sangre de los mártires, pudo vencer a un imperio romano. Y las catatumbas y los leones donde eran tirados los cristianos no pudieron detener el avance de la iglesia, porque la iglesia no depende de los reinos de esta tierra, depende del reino de los cielos, cuyo Señor es Jesucristo. Y el imperio romano pasó, el imperio romano acabó, pero la iglesia sigue en pie en nuestros días y se mantendrá en pie hasta que venga el Señor Jesucristo nuevamente por ella. Se levantó la persecución de parte de la iglesia católica, pero había una iglesia ungida con el poder de Dios. Y se levantaron hombres que predicaran la verdad del Señor. Y un hombre llamado Martín Lutero dijo: el justo por la fe vivirá, conforme a la Escritura. Y se levantó una inquisición de la iglesia popular y trataron de detener el evangelio, pero esos papas y esos curas políticos no pudieron detener el avance de la iglesia. Y Dios comenzó a hacer grandes maravillas, y a pesar de que fueron quemados en la hoguera, a pesar de que fueron torturados por la Inquisición, esos políticos no pudieron detener la iglesia, porque la iglesia está ungida y depende de Jesucristo para seguir adelante. Se levantó el comunismo diciendo que Dios no existía. Se levantó el comunismo en Rusia y en China. Trataron de exterminar la iglesia, pero el comunismo cayó, y ahora en esos países el evangelio de Jesucristo está alumbrando con poder y con gloria. Ahí hay iglesias llenas del poder de Dios, con señales, con milagros. En nuestros días hay una persecución islámica en los países musulmanes. Se prohíbe predicar el evangelio, se prohíbe congregarse en iglesias en muchos lugares, pero ahí hay hermanos nuestros que están pagando el precio, están llevando las escrituras a escondidas de contrabando, pero ahí está creciendo la iglesia. Le estamos demostrando y le estamos recordando que la iglesia que fue ungida en Pentecostés, no importa la oposición política, no importa los gobiernos terrenales, ella se mantiene, porque no depende de empresarios, no depende de políticos, no depende de partidos políticos, no depende de los reinos de este mundo. La iglesia depende del poder del Espíritu Santo para derribar fortaleza, para abrir brecha, para derrotar al enemigo y quebrantar reinos. Todos los reinos que han tratado de detener esta iglesia han sucumbido, porque esta iglesia está ungida con la unción de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Ha habido momentos que inclusive Dios para proteger a su iglesia ha levantado hombres inconversos. La Biblia nos dice que el profeta Isaías profetizó de un hombre llamado Ciro, 150 años aproximadamente antes de su nacimiento. Y este hombre, luego que Judá fue llevado cautivo, se levantó y hizo un edicto para que regresaran los judíos a su tierra, porque Dios tenía un propósito con la iglesia. Y este hombre no conocía a Dios, pero la Biblia dice que Dios toma el corazón de los reyes y lo inclina a lo que él desee. Se levantó un rey Enrique de Inglaterra, y que protegió a los que eran perseguidos en la
Inquisición católica. En este país había un poder religioso que quería dominar esta nación, que le ponía el pie a los pentecostales y a la iglesia. Trató de amedrentar y ahuyentar a la iglesia, pero Dios levantó en su soberanía un gobierno que rompió con la hegemonía de la iglesia popular y permitió que se levantara el evangelio de Jesucristo. Y negar eso es negar la historia. Cada uno de estos procesos no eran hombres justos. Dios les va a recompensar, pero también los va a juzgar a cada uno de ellos. Ciro era un hombre pagano. El rey Enrique también no era un hombre devoto de la fe. Y así ese gobierno que abrió las puertas a la iglesia también cometió cosas no justas, pero Dios es justo y es fiel. Hubo un rey llamado Acab, malo, terrible en Israel, y se humilló cuando el profeta Elías le habló. Y cuando se humilló, Dios le dijo a Elías: mira, Acab se ha humillado delante de mí, por eso yo no voy a hacer juicios mientras él viva, sino que haré juicios luego sobre su descendencia. Dios recompensa a los hombres que defienden la iglesia, pero Dios también es justo. Dios es justo, y si un hombre anda desordenadamente, Dios también los va a juzgar, porque Dios no es apadrinador de corrupción ni de cosas que sean contra su palabra. La iglesia ungida es una iglesia que es sal y luz del mundo. Y yo quiero que usted me acompañe a Levítico. Libro de Levíticos. Yo quiero que usted lea un pasaje junto conmigo. La iglesia ungida, que tiene autoridad sobre los reinos, sobre los reyes, tiene que ser luz y sal de este mundo. Levítico 19:15 dice de la siguiente manera: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Mire lo que dice esta escritura: que en los gobiernos debe haber justicia. No se debe favorecer ni al pobre ni al rico. La iglesia ungida es una iglesia que proclama la justicia de parte de Dios. La iglesia ungida no cree en el capitalismo extremo, el capitalismo donde se hacen empresas en detrimento del pobre y donde se explota al pobre. La iglesia no puede estar de acuerdo con hombres que son ávaros. La crisis mundial que ha azotado el mundo entero se produjo por un capitalismo extremo, donde no era controlada la avaricia de los hombres de Wall Street en los Estados Unidos. Y ha habido millones de personas que han perdido su empleo, y miles de personas han perdido su casa por la avaricia de los empresarios. La iglesia no puede estar de acuerdo con los poderes económicos que quieren enriquecerse a cuesta de todo, destruyendo al pobre. La iglesia ungida no puede estar de acuerdo con esos poderes, con una extrema derecha que no regula los monopolios, que no regula las ganancias desmedidas en perjuicio de la población de una nación. De igual manera, la iglesia ungida no puede apoyar un extremismo socialista donde se le quita al rico para darle al pobre. Este versículo nos dice que no podemos favorecer injustamente al pobre en detrimento del rico, porque la Biblia no hace acepción de persona. La iglesia ungida no puede hacer injusticia a favor del pobre, porque la Biblia lo condena. Tampoco puede permitir injusticia a favor del rico. ¿Cuántos me siguen? La iglesia ungida es sal y luz y proclama la verdad de Jesucristo. Dios no hace acepción de personas, ni en ricos ni en pobres. Dios quiere que haya justicia para toda la población de una nación.
La iglesia no cae en extremismos ideológicos, porque ya nuestra ideología está en esta palabra. El Evangelio de Jesucristo, esa es nuestra ideología. La iglesia ungida no se divide por sectarismos políticos. Y con mucho dolor hemos visto cómo se han infiltrado en las iglesias por pasionismos políticos, división entre hermanos. Más grande que cualquier candidato y político es mantener la unidad de la iglesia de Jesucristo. La Biblia nos enseña que Dios ha puesto a los hombres de Dios a defender al evangelio y a la iglesia. Y no vamos a permitir que preferencias políticas entren y dividan a la iglesia. La iglesia está sobre los políticos. La iglesia está sobre los gobiernos. Nosotros somos más que vencedores. Nosotros somos más que cualquier gobierno. Nosotros tenemos el control y la autoridad sobre las naciones. No es posible que en la iglesia entren banderas políticas que dividan a la iglesia. La Biblia nos dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad en el Espíritu. La iglesia ungida mantiene la unidad en el Espíritu. Cada uno tiene el derecho a tomar su opinión por quien ejercer su derecho ciudadano al voto. Pero esa elección particular y privada de cada uno no puede dividir a la iglesia. Y yo le voy a decir algo. Cuando ha entrado el sectarismo político en la iglesia ocurre lo siguiente. La Biblia nos dice a nosotros que debemos orar por los que están en eminencia para que vivamos sosegadamente. Si su candidato no sale en las elecciones, usted como buen cristiano, el 4 de mayo debe doblar rodillas para que el candidato que ganó le vaya bien. Porque si le va bien a este país, nos va bien a todos. No es posible que hayan cristianos que si su candidato no gana, no sean capaces de orar por el otro. Allá hay sectarismo político que se entra en la iglesia. No es posible que si yo como cristiano digo voy a votar por alguien diferente al que tú opinas, ya me veas como algo raro o me veas como si no fuera de Cristo. Yo soy de Cristo, usted es de Cristo, y la sangre de Jesucristo, el Espíritu Santo, nos hace un solo cuerpo. No podemos dejar que en una iglesia ungida entre el sectarismo político. No permita que la política divida a la iglesia. Si usted tiene una opinión diferente, usted sigue siendo mi hermano. Yo le amo y vamos a seguir batallando por el reino de Jesucristo. Si va a darle ese aplauso, déselo fuerte al Señor. La iglesia ungida sabe su posición. Y vuelvo y reitero, no importa quién gane, el que nos sostiene es Jesucristo. Nuestra iglesia Tabernáculo de la Fe es una iglesia donde muchos políticos han prometido muchas cosas y no han cumplido. Otros han ayudado, pero siempre, siempre el que nos ha sostenido es Jesucristo. Porque Él no miente y Él es fiel. Y en toda aflicción y en toda lucha de esta iglesia, Él nos ha dado la victoria. Nos ha dado la victoria contra la inmoralidad. Nos ha dado la victoria contra el poder de la iglesia popular. Nos ha dado la victoria en contra de falsos hermanos. Nos ha dado la victoria en contra con gobiernos que se han opuesto a la iglesia. Nos ha dado la victoria durante todos estos años y nos seguirá dando la victoria, porque esta es una iglesia ungida por el poder del Espíritu Santo. Nadie puede detener una iglesia ungida. Tenemos autoridad para derribar y para plantar, para edificar,
porque nosotros somos los que influenciamos sobre la sociedad. Esta iglesia ungida, de esta iglesia ungida deben salir políticos ungidos. La Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento de muchos políticos ungidos. El profeta Daniel era un político ungido de Dios. El rey David era un político ungido de Dios. Los reyes de Judá, los buenos reyes, eran políticos ungidos de parte de Dios. Los jueces eran hombres políticos ungidos de parte de Dios. Cada uno de ellos ejercieron posiciones políticas, militares, judiciales, con la unción del Espíritu Santo. De esta iglesia ungida deben salir políticos ungidos. El prototipo del político ungido es David. Y yo quiero que vayamos a 2 de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 5. Versículo 12. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 12 dice: y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Cuando Dios quiere bendecir una nación, pone hombres ungidos a dirigir esa nación. Y David reconoció y entendió que Dios lo había ungido por rey, por amor a su pueblo Israel. Y Dios ama esta nación. Y van a salir hombres de Dios. No me interesa de qué iglesia y qué denominación, siempre y cuando sean hombres de Dios. Hombres de Dios para dirigir los destinos de esta nación. Ahí mismo en 2 de Samuel capítulo 8, versículo 15 dice: y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Un político ungido tiene integridad. Yo no estoy hablando de aquellos que se dicen cristianos y entran en posiciones políticas para aprovechar la posición para algo personal. Yo estoy hablando de políticos ungidos, hombres íntegros. No estoy hablando de los políticos que se pasan cada campaña y usted los ve haciendo la oración de fe, pero sus frutos no indican que han nacido de nuevo. Estamos hablando de políticos que han nacido de una iglesia ungida, que han dado frutos que demuestran que son hombres y mujeres de Dios. Un político ungido es alguien que tiene integridad. Un político ungido vela por un país y no por un partido. Queremos políticos ungidos que estén interesados en el bienestar de esta nación. Tenemos que romper la partidocracia donde se gobierna solamente para los miembros de un partido, y solamente lo harán hombres temerosos y mujeres temerosas de parte de Dios, que entiendan que la nación panameña está sobre cualquier partido político. Un político ungido no cambia ni vende sus principios. En la asamblea legislativa hay mucha prebenda para pasar leyes, para adquirir posiciones en empresas cuando se acaba el periodo político. El hombre ungido, el político ungido que sale de una iglesia ungida no vende sus principios, no vende su moralidad por un plato de lentejas. Mantiene sus principios. El político ungido que sale de una iglesia ungida entiende que está para servir al pueblo y no para servirse él. Entiende que Dios lo ha puesto en una posición no para resolver una situación económica, no para levantar su ego, sino para servir a una nación con justicia y con equidad. Y yo creo que Dios va a levantar políticos ungidos, como dijo nuestro pastor, diamantes en la asamblea, que velen para que el evangelio de Jesucristo reine y haya una justicia igual para todos en esta nación.
la iglesia ungida, los políticos ungidos velan por una nación para que haya oportunidad para todos, para que todo aquel que estudie, para que todo aquel que trabaje pueda tener un empleo digno, generar riqueza, poner una empresa y salir adelante, donde no solamente los poderosos puedan, sino que se le dé igual de condiciones a toda la sociedad, donde el que trabaja y estudia tiene garantizado un éxito. Eso lo hace la iglesia y los políticos ungidos, donde establecen un gobierno que es para todos. Y nosotros tenemos una arma poderosa que se llama la oración y el ayuno. Y no importa quién gane, si doblamos rodillas y ayunamos y nos humillamos en la presencia de Dios, este país va a ser bendecido. Este país va a tener igualdad para todos. No se trata de quién gane, se trata que la iglesia ungida, que puede derribar y levantar, haga su papel en este país. Y yo les puedo decir, no importa quién gane, si la iglesia ungida pelea en el ámbito espiritual, este país va a ser bendecido. Y yo espero que todos los que estamos aquí estemos comprometidos, que sin importar el que gane, vamos a orar para que le vaya bien a esta nación. Si usted no puede hacer eso, usted ya está contaminado con el sectarismo partidista político, y con todo el respeto que se merece, tiene que arrepentirse. La iglesia está sobre cualquier partido político y sobre cualquier gobierno. Nuestro país necesita políticos ungidos, que sus frutos indiquen su compromiso con Dios para detener leyes inmorales e injustas. Los homosexuales establecieron aquí en nuestra ciudad la sede regional para promover todas las leyes necesarias para legalizar el matrimonio entre homosexuales. La Iglesia Católica no ha parado de sus intenciones de hacer el ordinariato castrense. Y si no tenemos políticos unidos que no se vendan, no vamos a poder detener esta inmoralidad que quiere venir sobre nuestro país. Somos nosotros los que traemos bendición a Panamá. Dios bendice esta nación, no por los inconversos, no por los políticos, no por los empresarios. Dios bendice esta nación porque te ama a ti y me ama a mí. Y estamos aquí, la iglesia de Jesucristo. Póngase de pie y vamos a darle un fuerte aplauso al verdadero presidente de esta nación. A Jesucristo, 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 a Jesucristo. Él es el Rey, Él es el presidente, Él es el Señor, Él es el que tiene la autoridad, Él es el que bendice este país. Aleluya. Dele ese aplauso, no pare el aplauso, amado hermano.